De este caso, podemos sacar la siguiente interrogante. ¿Puede la empresa finalizar, es decir, despedir con justa causa al trabajador y por qué? Planteando nuestra hipótesis, la empresa no puede despedir al trabajador con justa causa porque no cumple con el lapso establecido y tampoco agotó los procedimientos para el despido, pues la empresa para declarar el despido por justa causa debe mantener incorporado a su empleado por 180 días más 540 días y verificar si es posible la reubicación del trabajador de acuerdo con las capacidades que la enfermedad le permita. Y en caso de no poder ser reubicado, debía solicitar autorización por parte del Ministerio de Trabajo y demostrar las razones por las que la persona no pudo ser reubicada, lo cual la empresa no hizo. En conclusión, la empresa tuvo falencias con los procedimientos y mecanismos que debía agotar antes del despido, es decir, no es un despido por justa causa. ¿Podría el trabajador demandar a la empresa para que lo reingrese y por qué? En nuestra hipótesis planteamos que el empleado aún está en condiciones de ejercer un cargo que se adapte a sus capacidades. Las personas con enfermedades degenerativas suelen tener un porcentaje frente al sistema de riesgos profesionales. Este porcentaje determina qué capacidad tiene la persona para realizar sus labores, es decir, sus condiciones físicas y cognitivas que le permitan desarrollar sus funciones. El trabajador no sobrepasaba el 50% y según la normativa se considera que en las condiciones de laborar, si la persona supera el 50% de incapacidad, en dado caso que fuera así, el trabajador tiene derecho a recibir del sistema de riesgos profesionales una pensión de invalidez. Por lo tanto, sí puede demandar a la empresa para que lo reingrese porque la empresa debió haberle reubicado en un cargo que se adaptara a sus capacidades, lo cual no hizo. En caso de reingreso, deberá la empresa reconocer los pagos dejados de percibir por el trabajador desde el momento del despido hasta la fecha de su reingreso y por qué. Según el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, al ser despedido por su limitación, el empleador deberá pagarle una indemnización equivalente a los 180 días del salario sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo de Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren. Es decir, que la empresa sí despidió al empleador por su limitación, lo cual no está permitido. Así que la persona debe reingresar al trabajador a su empresa y buscar un cargo que se adapte a sus capacidades y además deberá pagarle una indemnización equivalente a los 180 días del salario. Podemos evidenciar en el desarrollo de las preguntas que en el caso anteriormente presentado, la empresa no cumple con las garantías y derechos que debe brindarle al trabajador. Esto es dicho bajo los siguientes argumentos de la hipótesis. Primero, el trabajador fue despedido por su limitación, lo cual no está permitido hacer. Segundo, el Ministerio de Trabajo debe otorgarle a la empresa un permiso adecuado para poder despedir a una persona que padece una enfermedad degenerativa o crónica. Tercero, la empresa no cumplió con el lapso de los 180 días más los 540 días que la Corte Constitucional añadió a la norma. Y por último, si la persona no sobrepasa el 50% de incapacidad, la empresa está obligada a reubicarlo en un cargo que se adapte a sus capacidades físicas y cognitivas, lo cual tampoco hizo. Así podemos decir que una persona en su rol de empleador asume una cantidad de responsabilidades con la entidad de la que está a cargo y con sus trabajadores, entre ellas cumplir con lo establecido en la normativa y brindar las garantías adecuadas a sus empleados sin transgredir sus derechos, haciendo hincapié en la normativa según el Código Sustantivo del Trabajo y en parte la Constitución Política, a pesar de lo que puede implicar que un empleado padezca una enfermedad crónica para una empresa, la entidad que contrató el trabajador comete una total falta a los derechos que posee el trabajador a la hora de realizar el despido. A continuación, la normativa y la jurisprudencia que respalda los argumentos dados en la hipótesis anteriormente. Según el artículo 62, numeral 15 del Código Sustantivo del Trabajo, es despido por justa causa si la enfermedad le quita la posibilidad a la persona de ejercer las labores por las cuales fue contratada al pasar 180 días. Sin embargo, el empleador debe asumir las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la enfermedad. Por otro lado, tenemos en la jurisprudencia que la Corte Constitucional se pronunció por medio de la sentencia T468 del 2010, exigiendo que si la incapacidad es superior al día 181 y existe la necesidad de hacer una prórroga máxima hasta el día 540, este lapso será asumido y pagado por la administradora de fondos de pensiones. Como argumento jurisprudencial, la Corte Constitucional añadió en la sentencia T062 del año 2007 lo siguiente. En conclusión, como se deduce del análisis de las disposiciones precedentes, la facultad de acudir a esta causal para dar por terminada la relación laboral en cabeza del empleador se encuentra condicionada a que el trabajador sufra una incapacidad que suponga una pérdida superior al 50% de su capacidad de trabajo, en cuyo caso el trabajador tiene derecho a recibir del sistema de riesgos profesionales una pensión de invalidez. Así pues, en la hipótesis en que ocurra una recuperación parcial superior al 50% de la capacidad laboral o total de la salud del empleado, el empleador tiene la obligación de reintegrar al trabajador. En Colombia, la normativa es de carácter interdependiente, por lo cual una norma va junto con otra y para la interpretación de estas es necesario ser relacionadas. Es decir, que para la interpretación de este numeral se debe tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, del cual vamos a hablar a continuación. En el artículo 26 se nos afirma que ninguna persona podrá ser despedida por su limitación, a menos que esta limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar.
y que el único motivo para poder ser despedidos de manera legal y correcta es tener una autorización por parte del Ministerio de Trabajo. Inciso 2 del artículo 26. No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a 180 días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren. Siendo así, podemos determinar que primero se deben agotar los procedimientos para llegar a concluir el despido. Es decir, primero se debe revisar qué capacidades tiene el empleado pese a su enfermedad y asimismo reubicarlo en un cargo que no se le dificulte por sus condiciones cognitivas y físicas de acuerdo a su enfermedad. De no ser posible la reubicación, el empleador debe solicitar autorización al Ministerio de Trabajo para poder despedir al trabajador y debe demostrar la veracidad de que no fue posible la reubicación del empleado, porque de lo contrario no tendrá la autorización para el respectivo despido y deberá indemnizar a la persona por este despido de manera ilegal.